Dios te bendiga, mi hermano, mis amados hermanos en Cristo. Quiero enviarles un saludo especial y quiero enviarles también un saludo para todas aquellas personas que no han llegado al camino del Señor. También que sea esta palabra de bendición y que sea esta palabra trayéndolos, conviccionando sus corazones, porque solamente es el Señor aquel que puede conviccionar, como dice su palabra, de pecado, de juicio y de justicia. Gracias, Padre. Eh, el tema de este día será ¿qué es el amor? ¿Y cuál es el mayor amor que existe? Esa es una gran pregunta que en algún tiempo yo tenía una definición diferente del amor, pero no fue que conocí lo que es verdaderamente el amor hasta que conocí a mi Señor Jesucristo. Hasta que conocí y esa venda que había en mis ojos fue descubierta, fue quitada de mis ojos. Hasta ahí fue el día que yo pude ver cuánto el Señor nos ama. Y quiero hablar mediante la palabra de Dios cuál es el mayor amor y qué es el amor. El mundo podrá tener una definición. Cada persona puede tener un pensamiento diferente, una definición para lo que es la palabra amor, pero solamente podemos conocer lo que es verdaderamente el amor mediante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios jamás pasará, la palabra de Dios es eterna. Como dice su palabra, los cielos y la tierra, los mares pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Dice también su palabra que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. También su palabra dice que Dios no cambia, entonces su palabra no cambia, su palabra es la misma. Por eso es importante ver lo que es el amor de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él es la verdad. Entonces para empezar, vamos a leer su palabra en Juan, capítulo número 15. Y estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan, capítulo número 15, versículo número 12 al 15. Y fueron sus palabras: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es ese mayor amor? Vamos a seguir leyendo. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Gracias, Dios. Simplemente, como dice la Escritura, el mayor amor, por palabras de Jesucristo, es aquel que da su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, palabras de Jesús. Y para entender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo, hay que entender el por qué nuestro Señor Jesucristo nos llamó primeramente a que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó. Esta fue una declaración de Él, y no solamente una declaración, sino un mandamiento que Él nos mandó. Al principio del versículo número 12 dice: este es mi mandamiento, dice. Hay que entender de quién fue este mandamiento. Jesucristo dijo, Jesucristo mismo fue la encarnación del amor más puro, y por encarnación quiero decir que caminó en carne como tú, como yo. Fue la encarnación del amor más puro, hermoso, sincero, honesto, paciente, sufrido, verdadero, justo
y eterno que caminó en esta tierra, que caminó entre nosotros. Amén. Porque dice su palabra en Colosenses capítulo número 1, versículo número 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Veamos la magnificencia de quién es Jesús. Dice su palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay aquí en la tierra, visibles e invisibles, lo que ves y lo que no ves. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de nuestro ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él, dice su palabra. Y Él es, fíjese, todavía vemos aquí la eternidad. Y Él es antes de todas las cosas. Él ya estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo no fue creado, no fue creado en el aspecto de que se encarnó, sino que Él ya estaba desde antes. Dice el versículo número 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, por Él subsisten. Él sostiene todo. Todo lo que vemos es sostenido por Él. Los planetas, en los mares no pasan los límites de la Tierra porque Él determinó hasta un cierto punto. Los planetas se mantienen en su órbita porque Él la sostiene. El Sol, el planeta Tierra, un asteroide no choca la Tierra porque Él sostiene todas las cosas, dice su palabra. También quiero decir por esto, que es decir que siendo Él Dios, Jesucristo es Dios, es divino, Jesucristo es eterno. Jesucristo dijo, este es mi mandamiento, así como nuestro Padre Celestial dio los mandamientos al pueblo de Israel. Es decir, siendo Él Dios, como dice la Escritura en Filipenses también, capítulo número 2, versículo número 7 y 8, dice, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí también se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad. Y quiero que con esto estoy explicando quién fue el que dio este mandamiento, porque quiero que entendamos quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Él. Dice su palabra, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vine a servir. Haciéndose semejante a los hombres, continúa la Escritura. Esto quiere decir que Él padeció como tú, como yo padecemos cansancio, debilidad física, e incluso soportó las tentaciones. Todos mientras estemos en esta carne, tenemos que soportar con tentaciones. Y Él soportó la tentación. Dice el versículo número 8, ahí en Filipenses, capítulo número 2, versículo número 8, dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor sacrificó su vida porque Él tenía que hacer ese sacrificio perfecto, un solo sacrificio para siempre. Es un regalo que limpia el pecado del hombre para poder llegar a tener comunión con nuestro Dios. Porque recordemos que en el huerto del Edén el hombre cayó y hubo una separación de Dios con el hombre a causa del pecado. Lo que separa a Dios del hombre es que el pecado, y lo que vuelve a unir el hombre a Dios es el sacrificio de Cristo, es el que tus pecados sean limpiados, sean perdonados. ¿Para qué? Para que cambies de dirección. Ahí entra la santificación, de la cual no me voy a meter muy a fondo, porque quiero hablar del amor. Y es así, mediante ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo,
donde fue la demostración más sublime, más alta de amor, más pura en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por ti y por mí. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Esa es la demostración más grande de la que Él habló. Y que nos manda que nosotros nos amemos unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo no te otorgó la opción, sino Él declaró en Juan, capítulo número 15, versículo número 12, Él dijo otra vez: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Él puso la muestra de ese amor que nos tenemos que tener los unos con los otros. Y para poder amar como Él nos amó, quiero que entendamos algo. Para poder amar de la manera que Él nos amó, primeramente necesitamos algo. Y ese es el Espíritu Santo, el cual nos fue entregado. ¿Para qué? Para morar en cada uno de nosotros. Para morar en ti, para morar en mí, en todo aquel que ha aceptado ese regalo de nuestro Señor Jesucristo. Recibirá al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que nos guiará a toda la verdad, dice su palabra. Es por medio del Espíritu Santo por el cual yo puedo decir y confesar con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Sin Él no puedo. Necesito el Espíritu Santo morando en mí. Y es el cual me convicciona a mí de pecado, de justicia y de juicio. Es el cual el que me aleja del pecado, porque por mi carne no puedo. Es el Espíritu Santo el que va a conviccionarte a ti para que te apartes, para que cambies de dirección, ¿verdad? Para que no cometas pecado y te santifiques. ¿Para qué? Para que el día que venga el Señor, dice su palabra, nos halle sin mancha, nos halle limpios. Como dice su palabra en Salmos, solamente ¿quién subirá al monte? ¿Quién verá a Dios? El limpio de manos y puro de corazón, dice su palabra. Entonces, para poder amar como Él nos amó, para poder amar a las demás personas como Él nos amó, necesitamos al Espíritu Santo, morando, habitando en cada uno de nosotros, para comprender cómo Cristo nos amó y así poder amar a mi hermano y a mi prójimo. Mateo capítulo número 22, versículo número 34 al 40, ahí nos habla sobre los dos más grandes mandamientos principales, sobre los cuales depende toda la ley y los profetas. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos primeros mandamientos están relacionados el uno con el otro. Y dice la palabra que de él depende toda la ley. También su palabra dice que no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano al que sí lo ves? Quiero hablar ¿qué es el verdadero amor del cual habló Jesucristo? El verdadero amor es el que es lo que Él hizo por nosotros. Es una muestra del amor que Él habló. Quiero que entiendas que el verdadero amor es aquel amor que es abnegado y divino, que emana de Dios y que no solamente emana de Él a través de su Espíritu Santo, sino que debe verse reflejado como fruto del Espíritu Santo en todo aquel individuo que ha nacido de nuevo. Como dice su palabra, que aquel que es nacido de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Quiero que vayamos para entender lo que es amor, y quiero que vayamos a 1 de Corintios
capítulo número 13 y vamos a leer la definición de lo que es el amor. Para aquellos que tienen un concepto a lo mejor diferente o que no está claro lo que es el amor, la palabra de Dios nos describe qué es el amor. Y dice a partir del versículo número 1, si yo hablase en lenguas, aquí está hablando de los dones del Espíritu. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí te está dando a entender que si tienes los dones del Espíritu pero no tienes amor, no vale nada. Los montes y no tengo amor. Ahora, versículo número 4. Y aquí empieza lo que es la definición. Quiero aclarar el versículo número 3, fíjese lo que dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense, el hacer cosas, muchas vemos, pues hay existen muchas personas que les gusta hacer buenas acciones, pero no hay amor, y sin amor para el Señor no cuenta eso. El amor, aquí empieza la definición de lo que es el amor, para aquellos que a lo mejor piensan una cosa diferente. Aquí la palabra nos revela qué es el amor. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió por ti. Él sufrió. Después dice, es benigno. Es bueno. Y sabemos que dice su palabra, Dios es amor. Por lo cual, todo lo que proviene de Dios es bueno. Por eso dice, es benigno. El amor no tiene envidia. Y aquí quiero hablar que aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que tiene el Espíritu de Dios, no envidia a su hermano. Más bien se goza de su crecimiento y si Dios lo ha prosperado en su vida, se alegra y se goza junto con él. Así que aquellas personas que no se gozan con su hermano, que tienen envidia o no tienen gozo, se tienen que autoexaminar y pedirle al Señor que les dé convicción de arrepentimiento. El amor, continúa diciendo el versículo número 4, el amor no es jactancioso, es decir, que no presume, no se enorgullece de sí mismo. Jesucristo abrió su corazón. Fíjense cómo se autodescribió Jesucristo, porque él nunca fue orgulloso ni altivo, no fue una persona egocéntrica, él no fue una persona que quisiera llamar la atención. Él es la encarnación de la divinidad encarnada, la palabra, como dice en el capítulo número 1 de Juan, que él es la palabra encarnada. Jesucristo abrió su corazón y dijo, yo soy manso y humilde. Fíjense la palabra que soy, yo soy manso y humilde de corazón. Vamos a seguir leyendo. El amor no, ahí mismo en el capítulo número 1 Corintios, capítulo número 13, versículo número 4. Dice, no se envanece. ¿Qué quiere decir? Que no es egoísta. Vamos a continuar el versículo número 5. No hace nada indebido. Fíjense, Hebreos capítulo número 4, versículo número 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesucristo, ahí cuando dice no hace nada indebido, eso quiere decir que un amor puro, que proviene de Dios, que proviene del Espíritu morando en ti, morando en mí, no va a hacer nada indebido.
Y el perfecto ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo de nuevo, que Él fue tentado, pero Él no pecó. No busca lo suyo. Ahí mismo en 1 Corintios, versículo número 5, no busca lo suyo. Eso quiere decir que no busca su propio beneficio. El amor no busca su propio beneficio, no hace algo para obtener algo a cambio. El verdadero amor no busca lo suyo, dice la palabra de Dios. No se irrita, no guarda rencor. Fíjense, no guarda rencor. Y ahí la palabra en 1 Juan 3:15 dice, porque aquel que aborrece a su hermano lo llama homicida. Aquel que está en descontento con su hermano no tiene amor. No tiene amor. Dice la palabra de Dios y lo compara con un homicida. Versículo número 6, no se goza de la injusticia. Eso quiere decir no pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal, como dice su palabra, más se goza de la verdad. Porque escrito está, si alguno dice yo amo a Dios, como lo mencioné hace poco tiempo, porque si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios, pero no le hablas a tu hermano, no lo saludas, no sientes amor por él? La palabra declara que tal persona es mentirosa. No conoce a Dios. No ha conocido a Dios verdaderamente. Porque Dios es amor. Y si tienes el Espíritu Santo, vas a tener amor hacia tus hermanos. Hagan lo que te hagan. Después, aquel que fue humillado, lo escupieron. El Señor Jesucristo lo escupieron, lo humillaron, lo flagelaron, sufrió, lo blasfemaron. Él lo que hizo, vino a sanar enfermos, vino a dar su palabra, vino a salvar a los perdidos. Imagínense la encarnación del amor. Vino aquí a la tierra y fue rechazado. Permaneció horas colgado por ti y por mí en una cruz sufriendo. ¿Qué clase de amor el Señor tiene por ti y por mí, por la humanidad, que hizo eso? Dice su palabra que mandó Dios a su único hijo, unigénito, a dar la vida para salvarnos. ¿Quién puede hacer eso por alguien más? Dar a su propio hijo. Vemos el caso de Abraham cuando Dios le pidió que le diera a su hijo. Y él fue obediente y lo iba a hacer porque él conocía a Dios. Él sabía que Dios era bueno. Él confió y obedeció y por eso lo llamaron el Padre de la Fe. Pero ¿quién más ahora sí podría soportar esa prueba de dar a su único hijo? Solamente nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Qué prueba de amor hizo por nosotros? Quiero leer Mateo capítulo número 5, versículo número 38 al 47. ¿Y qué es lo que el Señor, nuestro Dios, quiere y cómo quiere que nosotros seamos? Mateo capítulo número 5, versículo número 38. Versículo número 38. Fíjense, el amor hacia los enemigos, para seguir entendiendo lo que es el amor según las Sagradas Escrituras. Dice Mateo capítulo número 5, versículo número 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, palabras de Jesucristo, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, qué difícil, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre, aquel que verdaderamente, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Fíjense, el propósito de hacer esto y es que seas un verdadero hijo de Dios. No solamente por palabras, sino por hechos. Para ser un verdadero hijo de Dios, tienes que pagar el mal con bien. Tienes que amar y orar por aquel que te maldice, por aquel que te quiere hacer daño. Qué difícil, pero es posible. Es posible. El Señor todo es amor, y el Señor produce como fruto el amor en tu vida. Dice su palabra: de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿qué diferencia hay? Aquel que se llama hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que no lo son? Pues la gran diferencia es de que como hijo de Dios debes de amar a tus enemigos, debes de orar por ellos. Amén. Si no, ¿qué diferencia habría de tú que eres un hijo de Dios? Porque el evangelio es el amor a los perdidos, el llevar un mensaje de amor a todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito del mensaje de Dios. Para que nos encuentre como y con qué propósito tenemos que, cuál es el propósito ahora sí de aprender lo que es el amor, de vivir lo que es el amor, de amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos dio este mandamiento? Como leímos en Juan capítulo número 15, versículo número 12. ¿Cuál es el propósito para todos aquellos hermanos que lleguen a ver este video? ¿Cuál es el propósito por el que el Señor me ha mandado este mandamiento? Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 12. Y dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, no solamente con unos, sino con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo número 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que nuestros corazones estén afirmados, debemos de vivir el amor como lo manda su palabra. ¿Para qué? Para que en el día de su venida, de su segunda venida, nos halle firmes, nos halle, ahora sí, en la brecha, como dicen, que nos hallemos firmes ahí. Ese es el propósito, uno de los propósitos por el cual el Señor quiere que vivamos el amor, como lo manda su palabra, que es fruto del Espíritu Santo. Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. Filipenses capítulo, Colosenses, Filipenses, me disculpa mis amados hermanos, Filipenses capítulo número 2, versículo número 13.
el propósito por el cual el Señor nos ha dado este mandamiento del amor, es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis otra vez irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, tú debes de ser diferente. Como hijo de Dios, debes de ser luz, debes de ser la sal de este mundo. Debe de haber una diferencia en ti. Ese es el propósito de que vivas el amor que Dios debe de estar produciendo en ti. Amar. Amar a los demás. Amar. Ese es lo más grande que hay. El amor. El amor, los dones pasarán, las profecías pasarán, pero el amor, que es lo más grande que hay, eso va a prevalecer por la eternidad. Quiero rápidamente ir a Colosenses, capítulo número 4. Solamente para todos mis hermanos, que esta palabra sea de bendición y que recuerdes que debes de mantener tus ojos en lo eterno, en el amor de Dios, y buscar nunca quites tu mirada de las cosas eternas que el Señor quiere que tengas tu mirada ahí. Y recordar que el amor de Dios es más grande que todo. Cubre multitud de errores, de pecados. El amor de Dios es lo más grande que hay.